Ok, les digo, vamos a continuar. Nos quedamos en cuartiles. Explicamos qué era cuartiles, ¿verdad? ¿No hubo dudas de cuartiles, jóvenes? ¿O no explicamos el cuartil? Recuérdenme, por favor, alguien que abra su micrófono. Jesús Dayan. Apenas nos iba a empezar a explicar de ese, profe. Ok. Cuartiles, deciles y percentiles tienen una misma estructura. Vamos a entender bien primero lo que es un cuartil. Cuando trabajamos con cuartiles son datos de tendencia central o mediciones de tendencia central, porque un cuartil prácticamente es la existencia de 3 elementos que te permite dividir a tus datos en 4 partes iguales. Por eso existen 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ok? Lo que representa el cuartil 1, el 25%, lo que representa el cuartil 2, el 50%, por eso el cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana, ¿ok? Y el 75% lo representa el cuartil 3. Si ustedes se fijan, si una serie de datos la dividimos en 3 cuartiles, por ejemplo, este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 partes o 4 secciones de la muestra, ¿ok? Primero, si queremos ubicar los cuartiles, acuérdense mucho si entendimos cómo sacar la media cuando no son datos agrupados. Para sacar los cuartiles cuando no son datos agrupados, pues lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor los datos que queremos dividir, ¿ok? En este caso los ordenamos del 2 al 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y vamos a aplicar los mismos conceptos para hacer la división de la mediana, ¿ok? Entonces, cuando los datos en este caso son nones, ¿qué hacíamos? Los dividíamos entre 2, el total de datos, que en este caso son 7. 7 entre 2 te da 3.5, ¿sí? Es decir, en este caso, perdón, aquí son 3, 6 y 7. 7 entre 2 te da 3.5. Bueno, y utilizamos prácticamente el siguiente, la posición número 4, para encontrar el cuartil, en este caso el cuartil 2, pero cuando nosotros lo hicimos con la mediana, utilizábamos prácticamente, encontramos la mitad, ¿no? La posición de la mitad. Entonces, el cuartil 2, como es la mediana, vamos a hacer eso. Primero encontramos el cuartil 2, ¿ok? Una vez que encontramos el cuartil 2, ubicamos los datos a la izquierda y a la derecha para encontrar respectivamente el cuartil 1 y el cuartil 2. Me quedan 3 datos, igual 3 entre 2, dividimos el número 3, que son las posiciones que nos quedan, entre 2 y lo que nos quede, le aumentamos al siguiente entero, 1.5, es decir, segundo, quedaría aquí en la posición 2 el cuartil 1. Y pues evidentemente son 3, lo dividimos, ubiquemos como 1, 2, 3, 3 entre 2 también me da 1.5 en la posición 2, es decir, aquí en la posición 7 tendríamos el cuartil 3. No sé si quedó claro cuando son datos impares, es igual que la mediana. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas, Juan Pablo? No, profe, todo claro. Perfecto. Y cuando los números son pares, pues hacemos lo mismo que hacíamos con la mediana. Lo dividimos entre 2. En este caso son 3, 6, 8. Son 8 entre 2. Sería la posición 4 y 5. Acuérdense que cuando son pares, usamos la posición que nos da la división y la siguiente. Entonces usamos estos dos, 4 y 5. Su promedio sería 4.5 y ese sería el cuartil 2. ¿Ok? Hacemos lo mismo para los datos que nos quedaron, nada más que aquí como utilizamos 2 posiciones, cuando usemos los datos de la izquierda, voy a utilizar la posición de la derecha para dejar estos 4 valores, dividirlos entre 2 y la posición que nos queda, la 2 y la 3, la dividimos entre 2. Igual de esta manera, no más que en caso contrario. Utilizamos la posición izquierda para el valor y usamos estos 4 y los dividimos entre 2 y sacamos el promedio, en este caso del 6 y 7, 6.5.
Yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Porque es exactamente igual que la mediana. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo calculamos los cuartiles para datos agrupados? Ok, pongan atención. Lo importante o lo esencial es utilizar esta fórmula K por N sobre 4, en donde K significa el cuartil que quieres buscar, es decir, el 1, el 2 o el 3. Esta fórmula va a ser para ubicar en la tabla la frecuencia acumulada que corresponda al cuartil que estoy buscando, ¿ok? Cuando con esta fórmula, KN, encontremos la clase donde se encuentra el cuartil, podemos aplicar la fórmula de cuartiles para que la vayan anotando. La fórmula de cuartil es QK, es decir, puede aplicarse para el cuartil 1, 2 y 3. Esta K va a tener esos valores 1, 2 y 3. Y va a ser igual al límite inferior de esa clase más la fórmula, ¿sí?, de K por N sobre 4. Si queremos buscar el cuartil 1, sería 1 por N sobre 4. Menos la frecuencia acumulada anterior de la clase entre la frecuencia de la clase por la amplitud de la clase. ¿Ok? Todo eso aquí viene específico. El límite inferior, las frecuencias absolutas, la frecuencia acumulada anterior y la amplitud. Lo vamos a entender fácil aquí con este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, dice calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Tenemos una tabla de varias clases con amplitud de 10, empezando de la 50 a 60, así hasta la 110, 120. ¿Ok? Recuerden, les estoy reubicando que la sintaxis, por ejemplo, aquí el corchete y aquí el paréntesis, significa que en esta clase entran datos desde 50 hasta menores de 60. ¿Ok? Me marca que tiene una frecuencia de 8, esa clase. La siguiente clase, donde entran valores desde 60 hasta menores de 70, y la frecuencia es 10, y así sucesivamente. Recuerden que la suma de todas las frecuencias nos da n. Aquí sumé 8, 10, 18 y 16, serían 34 y 14, 48 y 10, 58, y 5, 63 y 2, 65. Entonces, n vale 65. Y la frecuencia acumulada no es otra cosa más que las frecuencias que se van acumulando. En este caso, 8 más 10, 18, más 16, 34, más 14, 48, más 10, 58, más 5, 63, más 2, 65. ¿Ok? Bueno, con esta tabla podemos sacar los tres cuartiles porque ya ubicamos la fórmula. Recuérdenlo aquí, chéquenla bien y yo se las voy a interpretar acá. Primero, para ubicar en qué clase se encuentra el cuartil 1, vamos a calcular el cuartil 1. Ubicamos la de KN, aquí está como NK, bueno, N vale 65 y K vale 1. 65 por 1 entre 4 les da 16.25. Ese valor lo tienen que comparar con las frecuencias acumuladas y tienen que ver en qué clase encaja o cabe, ¿ok? En la primera clase no cabe porque 16.25 es mayor que 8, ¿ok? En la segunda clase sí cabe porque 16.25 es menor que 18. Entonces es en esta clase en donde vamos a trabajar el primer cuartil, ¿ok? Vámonos a la fórmula, dice cuartil 1 va a ser igual al límite inferior que es 60, aquí está, más el factor que sacamos hace rato de KN4, que es 16.25, aquí está, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase. Esta fue la clase que seleccionamos. Entonces la frecuencia acumulada es 8, ¿sí? Entre la frecuencia de la clase es 10, ¿ok? Por 10, que es la amplitud de la clase, es decir, a 70 le quitamos 60 y nos da 10. Por ende,
el resultado de esta, si se fijan, primero hacemos esta diferencia, la dividimos entre 10, la multiplicamos por 10 y se la sumamos a 60, nos va a dar 68.25. Ese es el valor del primer cuartil. ¿Tienen dudas, Arturo? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces para el segundo cuartil sería prácticamente aplicar lo mismo. Primero la fórmula del factor Kn. K es el segundo cuartil, entonces aquí vale 2 y N sigue valiendo 65. Sería 65 por 2 entre 4, nos da 32.5. Checamos en qué clase cabe y vemos que cabe en la tercera clase. Ajá, porque el valor acumulado es de 34. Entonces aquí cabe. Aplicamos la fórmula Q2 va a ser igual al límite inferior, es decir, 70 más 32.5, que fue el resultado que me dio en la KN sobre 4, y le restamos la frecuencia acumulada anterior, que es 18, y la dividimos entre la frecuencia de la clase. Y la multiplicamos por la amplitud de la clase. El resultado nos da 79.06. Y hacemos exactamente lo mismo para el cuartil 3. Aplicamos la KN, en donde N es 65, y en este caso K valdría 3, porque estamos buscando el cuartil 3. 65 por 3 sobre 4 nos da 48.75, ¿ok? Hay que ubicar 48.75 en qué clase cabe. Si se fijan en la 80-90, no cabe porque 48.75 es más grande que 48, entonces cabe hasta la siguiente, a la 90-100, ¿ok? En la 90-100 aplicamos la fórmula Q3 es igual límite inferior 90 más 48.75 que fue el factor que sacamos con KN menos 48 que es la frecuencia acumulada de la clase anterior entre la frecuencia de la clase que es 10 y por 10 que es la amplitud de la clase. Nos dan 90.75. Sencillo, ¿no? La manera de sacar los cuartiles en datos agrupados. ¿Hay alguna duda, Diego, Ricardo, Paola, Brian, Jesús, Raúl? Todo bien, profe. Perfecto. No, profe, está bien. Ok. La siguiente, que son deciles. Pues deciles va a ser dividir la muestra en 9 para que sean 10 partes iguales. Vamos a aplicar igual la fórmula de KN y la fórmula de los deciles es muy similar a lo de los cuartiles, nada más que se representa como DK y va a ser igual el límite inferior más el factor menos la frecuencia anterior de la clase sobre la frecuencia de la clase por la amplitud. La única diferencia que en la fórmula del factor es K por N sobre 10 y las K pueden ser desde 1 hasta 9, ¿ok? Vamos a explicar nada más dos cuartiles, dos percentiles, el 1 y el octavo, ¿no? Tenemos la distribución, que es la misma de la clase del ejemplo anterior, pero ahora vamos a aplicar los deciles. Vamos a hacer, les voy a explicar el primero y el octavo, ¿ok? En el primero vamos a calcular la KN, que es 65 por 1 sobre 10, nos da 6.5. ¿En cuál cabe? Pues en la primera. Ojo aquí, ajá, en la primera, esta. Y diríamos la fórmula decil 1 es igual al límite inferior, que es 50, más el factor KN, que es 6.5, menos la frecuencia acumulada anterior. Como no hay frecuencia acumulada anterior, es 0, ¿ok? Menos 0 sobre la frecuencia de la clase. La frecuencia de la clase es 8 por 10, que es la amplitud de la clase. Nos da 58.12. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, vamos a explicar entonces el decil 8, ¿ok? El decil 8 ubicaríamos la KN, que sería 65 por 8 sobre 10, y nos da 52.
la ubicamos en qué frecuencia acumulada cabe y cabría hasta la 90-100, hasta la clase 90-100, ¿ok? Entonces aplicamos la fórmula, decil 8 es igual al límite inferior, que es 90, más el factor Kn, que es 52, menos la acumulada anterior, que es 48, entre la frecuencia de la clase, que es 10, por la amplitud de la clase, que es 10, y nos daría 94. Si se fijan, siempre todos los resultados, chéquenlos, de los deciles, tienen que estar dentro del rango de la clase que pertenecen. Por ejemplo, ubicamos que esta clase fue entre 90 y 100, 94, sí cupo. No sé si tengan dudas para el decil. Está sencillo, ¿no? Diego, Wendy, Luis. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces para los percentiles van a ser muy, 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 muy sencillo. Es exactamente la misma estructura del cuartil y del decil. Vamos a dividir nada más que los datos en 99 partes. La vamos a seccionar 99 veces para dividirlo en 100 partes, ¿ok? Y el factor Kn sería sobre 100, en donde K puede tomar valores desde 1 hasta 99. La fórmula viene siendo exactamente la misma. Percentil K va a ser igual al límite inferior de la clase más el factor Kn sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior de la clase anterior sobre la frecuencia de esa clase por la amplitud de la clase. Y aquí nada más vamos a ubicar prácticamente dos datos, ¿no? Pueden hacerlos sacar cualquiera. En el ejemplo, saquen otros que no sean estos, por favor, y aplíquenlo al mantenimiento, ya lo dijimos. Son los mismos, la misma tabla de frecuencias. Entonces, para ubicar el percentil 35, la Kn sería 65 por 35 entre 100, nos da 22.75 y la ubicamos y cabe en esta de 70-80. El percentil 35 entonces sería el límite inferior, que es 70, más el factor Kn, que es 22.75, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 18, entre la frecuencia de clase, que es 16, por 10, que es la amplitud de la clase, y sacamos el percentil 35. El percentil 60, sacamos el factor Kn, que sería 65 por 60 sobre 100, nos da 39, y lo ubicaríamos en la siguiente clase, en la 80-90, ¿ok? Sustituimos la fórmula para el percentil 60, límite inferior 80, más lo que nos dio en el factor Kn, que fue 39, menos la frecuencia acumulada anterior, que fue 34, entre la frecuencia de la clase, que es 14, por 10, que es la amplitud de la clase, nos da 83.57. Lo que les dije, chequen que el resultado esté dentro del rango de la clase. Pues les expliqué entonces tres temas, porque hoy nada más tenemos una hora de clase. Y la clase de mañana, acuérdense que se las voy a dejar en video para que a partir de las 8 de la noche, aquí en esa actividad de Classroom van a ver, les dejo grabado la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación y puntuaciones típicas. Son 4 temas, pero mañana son 2 horas. Entonces, ahorita no sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Tienen dudas? Hablen hoy o callen para siempre. Está muy sencilla estos 3 temas, ¿no? Profe, en el de 99 partes no es necesario calcularlas todas, ¿verdad? No. Con que me calculen 2 o 3, ¿no? O pongan ejemplos de que, vamos a suponer, en un indicador de, no sé, de una máquina con tales características, nos da estos indicadores
en relación, o nos arroja los siguientes datos. Necesito ubicar el percentil 45 porque es el, digamos, el 45% representado por el percentil 45 es el dato mínimo que necesita para funcionar una máquina, ¿no? O es el requerimiento mínimo para el funcionamiento de una máquina, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes aplicarlo y no necesitan sacar todos los percentiles, nada más sacan uno, ¿ok? Les voy a pedir de favor que prendan sus cámaras. Profe, Mande usted. yo no puedo prender mi cámara, es que ahorita me desconecté y me volví a conectar, es que me está fallando mi internet. Incluso Órale. la clase no me pudo conectar. Está bien, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Nada más deje que cargue mi cámara, profe. Tarda en abrir. Órale. Muy bien. Pues dejo de grabar y entonces se van a trabajar con estos 3 temas para que hagan sus fichas y una vez vayan haciendo las fórmulas, vayan incluyéndolas en el formulario. Y mañana, recuerden, a las 8 de la noche, buscan el video con las 4 temas que quedan para terminar. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna duda? Wendy, Diego, Luis, Juan Pablo, Raúl, Arturo, Padre, Pedro, Ricardo, Marco, Agustín, Carlos, Brian, Jesús, Luis Manuel, Emanuel, Daniel, José Eduardo, Jesús García, Paola, ¿no? Perfecto, jóvenes. Entonces, dejo de grabar y nos vemos mañana. Sale, profe, gracias.